Buenas noches, buenos días a todos los amigos. Nuevamente Mujo con un gran invitado esta vez. Tenemos a nuestro amigo, lo voy a presentar así, Darwin Urquizo, con quien hemos caminado muchas experiencias desde esto. Así que para mí es un honor esta entrevista, Darwin, y muchas gracias por compartir tiempo con nosotros y sobre todo tus experiencias y conocimientos. A pesar de la juventud, tú eres una persona admirable, vas cosechando logros en la sociedad, espacios importantes en tu profesión también. Así que de esas podemos a conversar para que nuestros amigos que van a ver este video aprendan, disfruten y también tengan temas para discutir. No, muy buenas noches, más bien a ti por la invitación. Para mí es un gusto, un honor que me hayas considerado dentro de los invitados. Sabes que la admiración, yo la tengo desde día hace muchos años, ¿no? Entonces, tratar de conversar estos temas en este programa que es novísimo y además busca generar, relatar experiencias y vivencias que puedan ayudar a la construcción de algo bueno. Para mí es un honor estar contigo. Claro, básicamente se trata de eso, ¿no? Porque tratamos de conversar con personas que están construyendo cosas buenas. Hasta ahora hemos tenido varios invitados y todos han mostrado cómo en la vida diaria están construyendo, que también es tu caso, ¿no? En tu caso tienes una vida que nos contarás un poquito, eh, dónde has estudiado, ¿no? ¿Qué colegio, qué universidades? Comencemos por tu lado académico, un poco para ir centrando en nuestra conversación. Bueno, a ver, yo estudié colegio en La Salle toda mi vida. Soy de la promoción 2005. O sea, llevan a ser ya casi 20 años, lo que es el colegio, un año más, ya son 20 años de egresado. Bueno, hice después Derecho en Andina, también una maestría por la misma universidad. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar, de tener una pasantía en Estados Unidos, he hecho un curso de litigación oral también en Estados Unidos y algunos eventos más. Tengo algunos artículos publicados, artículos académicos de carácter científico publicados, uno inclusive a nivel internacional. Y bueno, actualmente lo que me dedico ahora es ser un abogado litigante, ¿no? Tengo una oficina, un estudio que se llama Interlegal Firma de Abogados, que lo hemos creado, como tú sabes, y mucho te lo debemos a ti también, hace 2 años más o menos, y estamos tratando de dar un servicio jurídico diferente a los suscritos, ¿no? Bueno, vamos a ir hablando de todo eso. Bueno, en pocas palabras, Augusto, ¿por qué dijiste derecho? Bueno, ¿Cuáles eran tus opciones cuando acabas por ahí? mire, cuando yo estaba más o menos primero, segundo, secundaria, recuerdo que quería estudiar medicina. Después, yo era más o menos bueno en matemática y me ganaba la intención de querer estudiar ingeniería mecatrónica. Pero después pasó un hecho que, bueno, es un hecho público, ¿no? En el cual hubo un atentado contra la vida de mi papá porque fue regidor en Quispicancho, él denunciaba actos de corrupción y creo que ese hecho me marcó mucho porque obviamente las peripecias o los suplicios judiciales que tuvieron que pasar, no tanto a mi papá porque él estaba inconsciente durante mucho tiempo por el acto, por el atentado contra su vida, sino más mi mamá, ¿no? Era una lucha constante contra el sistema judicial, inclusive contra el sistema judicial, porque la autora tenía un apellido muy fuerte, ¿no? Con mucho poder. Entonces, yo vi de cerca esas luchas y obviamente también pude ver cómo se desenvuelve el mundo jurídico real, ¿no? Los abogados, los fiscales, cómo es una audiencia. Muy joven, y creo que eso me empezó a llamar al derecho, ¿no? A la abogacía. Y también cuando estaba entre cuarto, quinto de secundaria, empecé a tener una mayor inclinación a las letras, ya dejaba mi gusto por las matemáticas y empezaba a tener mucho gusto por las letras, la historia, la filosofía, la lógica, la argumentación. Me acuerdo mucho de un profesor que se llamaba Augusto, que me enseñó en quinto de secundaria, vaya nombre Augusto todavía. Y él me enseñó por primera vez de manera muy didáctica la historia, me hizo encantar la historia y empecé mucho a leer otro tipo ya de cosas, ya no de las novelas de jóvenes, ¿no? Que usualmente leemos a esa edad, sino ya a enterarme por las humanidades. Es ahí donde, en ese contexto, donde cambio y decido voy a estudiar Derecho y ¿En qué momento consolidas la vocación? Porque tú has elegido un poco por rebeldía, un poco por proteger a tu mamá, por encontrar una vía de
un espacio donde poder apoyar el combate judicial a tu mamá por todas las peripecias que es llevar un juicio. Llevar un juicio realmente es muy complicado en Perú, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo conseguías la vocación de Mira, abogado? yo ¿Te sientes feliz como abogado? sí, me siento feliz, pero yo creo que fue tardío, porque si bien es cierto, ingresé por ese motivo a estudiar Derecho, más por un gusto general a las letras también, en el transcurso de mi educación universitaria me empezó a gustar mucho más la política, ¿no? Mi papá era político, le había sucedido ese acontecimiento por ser político, mi mamá fue política. Yo vivía en un contexto además de elecciones del año 2006, ahí en ese contexto, en esa universidad, todo el ambiente era político y me empezó a gustar más la política, militantes más, o sea, en mi vida universitaria, antes de ser un estudiante de Derecho, yo era en esencia un joven universitario que hacía política, me preparaba, fui a cursos, fui a Lima y diversas cosas más. Inclusive me dediqué a la política casi hasta los 28, 29 años constantemente, o sea, era casi todos los días religiosamente ir a los partidos, a los mítines, a los jóvenes, en ese contexto conocí gente valiosa, ¿no? Como tú, como Lucho, José Antonio, grandes amigos que me guiaron. Pero, exacto, y entonces, pero yo en esencia político, es más, cuando trabajé, mi primer trabajo real fue en el Congreso de la República con Lucho Wilson. Yo pensé que cuando llegué al Congreso, cuando tenía 21, 22 años, esa era mi vocación, ¿no? Ese era el lugar donde debía estar, el Parlamento, no es así. Regresé, seguí haciendo política y vinieron las elecciones, ¿no? Tanto la elección del año 2014, las elecciones del año 2018, participé activamente y de ahí, bueno, vinieron obviamente, como toda la vida, los fracasos electorales, ¿no? Y la vida, por así decirlo, me dio una oportunidad. Yo enseñaba en una universidad y llegué a ser representante de las universidades privadas ante el órgano de control de la magistratura, ¿no? De la famosa ODEJMA, por parte de las universidades privadas. Entonces, ahí empecé otra vez a repasar cómo son los procesos y tales asuntos más. Y creo que ahí me volvió a surgir la vocación, primero del derecho constitucional, ¿no? Que es un derecho muy ligado además a los temas políticos, a la historia, ¿no? No se puede entender derecho constitucional sin entender historia de las ideas políticas, de por qué tenemos este diseño político, ¿no? El surgimiento de los derechos humanos, la garantía de los derechos humanos. Y de ahí, bueno, me empezó a gustar, traté de hacer una oficina muy, muy pequeña y después me empezaron a llegar los casos y creo que en el ejercicio diario es donde me di cuenta que en esencia el derecho, el litigio, ni siquiera solo el derecho, el litigio era parte de mi vocación. Y recordé por qué había estudiado derecho, ¿no? Que era tratar de defender las cosas, no alguna posición, pero tratar de defenderla en los fueros judiciales. Y ahora que, digamos, constantemente ya me dedico a solo ser abogado, ya no hago nada más que ser abogado, considero que inclusive hay muchas cosas que he hecho, inclusive más allá de lo que podía ser la carrera de política, ¿no? Porque la carrera política lamentablemente tiene muchas trabas, muchos prejuicios, muchos insultos, te destrozan, te destruyen, te califican, te vuelves una caricatura. En cambio, en algunos procesos, digamos, defender ciertos tipos de causas te hacen sentir bien, ¿no? Mira, si tu experiencia de político, de universitario, político en la primera parte, podemos decir, de tu profesión, ¿qué, qué cosas buenas te han dejado y qué otras que no te han encantado tanto? Desde que algo lo has dicho, ¿no? La política comienza a tener un montón de contradicciones y personas que no ven un poco la idea, el pensamiento o la propuesta, sino comienzan a marcarte por una ideología y a veces hasta eres un apestado dentro de la sociedad, sin haber hecho nada, sin haber contribuido a que la sociedad sea mejor, porque la política pues tiene que ver con el bienestar de las personas y las personas que hacemos política, la idea es, el objetivo central es el bienestar de las personas desde la perspectiva que nosotros defendemos. ¿No? Algo no tan entendido y tampoco hay espacio para discutir eso. Nomás se discuten las formas y todas las sociedades que pueden surgir, inventadas o creadas también para destruir la imagen de la persona. Pero eso no es la política, eso es lo que está haciéndose ahorita incluso como en Perú y hace de que las personas como tú y quién sabe como yo no hagan una actividad política tan intensa como incluso quisieran hacerlo, porque en el fondo está el deseo.
¿cierto? Entonces, ¿qué es de tu, o no, en esa etapa de político, qué cosas buenas tú puedes contarnos te han formado en ti como un joven para ser un profesional que eres? Y esos desencantos que has tenido, tal vez han sido con una experiencia concreta que podrías compartir. Yo creo que lo bueno es que la política, al menos la política entendida realmente, te da un ideal, ¿no? Un sueño utópico por el cual luchar, ideales, principios, ¿no? Y un nivel de contacto con la realidad que es necesario tenerlo. Porque además vivimos en una época de desafección política, no solo por el desprestigio que tiene la política, sino también un total desinterés, especialmente de las nuevas generaciones que no saben ni les importa qué es lo que pasa, ¿no? Y eso de verdad es triste. No saben quiénes son los personajes históricos, por qué estamos en esta situación exactamente, por qué tenemos estos derechos y no otros derechos. Hay un desconocimiento total sobre nuestra política, los grandes ideales, todo por parte del joven. Entonces, yo creo que lo primero que me ha dado es un ideal, ¿no? Es un ideal, es una lucha por seguir bueno, lo sigo ahora desde mi ámbito profesional, me no activamente, sino desde el ámbito profesional. Dos, también me ha hecho conocer personas maravillosas, grandes personas, me hizo conocer a ti. Si yo no hubiera hecho política, tú y yo no seríamos amigos, y no hubiera hecho amigos, digamos, como trabajar con Lucho Wilson, o haberlo conocido, a otras personas, a Carlos Ponce, a José Antonio, a diversas personas, ¿no? Que pude conocer en la labor. Pero también la política te hace absolutamente enemigos, eso es natural. Konrad Adenauer, que fue el canciller de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que es el líder indiscutible del Partido Social Cristiano de allá, tenía una frase, ¿no? Te decía, hay enemigos, enemigos a muerte y compañeros del partido. Justamente para demostrar que muchos de los enemigos cruciales, tajantes, es tu compañero de militancia, ¿no? Porque la política también, o sea, hay que decirlo, es obviamente también una conquista del poder, por ideales, por lo que quieras, pero termina siendo una conquista del poder, es luchar por espacios de poder. Entonces, muchos de los grandes enemigos de la vida están en los partidos políticos o con gente que tú vas a querer conseguir votos, ¿no? Pelearte por los votos. Es una guerra, o sea, muchos queremos hacerla más democrática, que no sea destructiva, pero las otras personas no usualmente tienen los valores que tú tienes, ¿no? Entonces te destruyen. Y eso va ahora. ¿Y por qué en esencia, miren, yo dejé la carrera política? Creo que es lo que vamos a coincidir en eso. En primer lugar, yo creo que trabajar con Lucho Wilson en el Congreso de la República me hizo daño. ¿En qué sentido? Lucho era una persona que en el Congreso de la República trabajaba desde las 7 de la mañana todos los días en la oficina y se quedaba a veces hasta las noches, constantemente trabajando para tratar de hacer algo honesto. Yo nunca le he visto algún acto deshonesto y de verdad tú sentías que la política funcionaba así. No era joven, de 21, 22 años y yo pensaba, no, esta es la política, qué bien trabajamos. Era fuerte, era un jefe drástico, todo lo que quieras, pero tú sentías que trabajabas por el país. No obstante, esa imagen que yo tenía del político y también que era un reflejo de lo que fue mi papá en mi juventud, no es como es la política actualmente. O sea, la mayoría no entra a política para hacer eso, ¿no? Y más ahora, porque aún así tú ganes las elecciones ahora, ¿quién va a ser tu compañero de bancada? ¿Quién se va a sentar al lado tuyo en el Congreso? Mira los congresistas que tenemos, o en el Consejo Regional, o en el Consejo Municipal, o tu compañero de alcalde. La vida política, la gente que hace política, no lo hace ya por un ideal, por querer hacerlo, es ya simplemente son grupos independientes que dan el poder por el poder, ¿no? Y entonces ya no hay, digamos, en ese sentido, incentivo. Y además, eso es uno. Y dos, digamos, estamos en una época de tanta destrucción, autodestrucción entre peruanos, tan confrontacional que ya inmediatamente uno asume una posición política, es el enemigo de la otra posición política. Y eres un enemigo, entonces ya no podemos tener discusiones racionales como lo que queríamos, ¿no? Lo que pensábamos, sino como ya eres un enemigo, o eres un aprista, o eres un neoliberal, o lo que sea, ya inmediatamente viene el descalificativo moral, eres el enemigo, contigo no se puede hablar, no importa lo que tú digas, eres el enemigo. Entonces ya no se puede generar. Pero ese es un salvajismo, ¿no? Pero vivimos así. Bueno, es una pena, o sea, es una verdad. Sí. Hace poco leía un libro de Andrés Operay
y él contaba cómo los rivales políticos del Senado, creo que es de Dinamarca o Finlandia, después de las 3 de la tarde se encontraban en el gimnasio para hacer karate y peleaban así en su karate derecho, o sea, comenzaban a pelear el de la izquierda contra la derecha y después iban a tomar un café. Que esa es la forma de hacer política. Así debería ser. No, esa es, ¿no?, la esencia de hacer política. Puedo discutir como en la época de los romanos también, o en la época de los griegos, cuando tenían sus grandes discusiones, después iban a hacer fiesta. Hay novelas de esas fiestas, incluso eran fiestas muy bulliciosas y, no, y con muchos encantos. Y luego al día siguiente volvían al Senado y comenzaban a esos tribunos, que por eso se llamaban tribunos. Entonces, yo creo que la degradación de la sociedad también es consecuencia de esa degradación de las personas que aún queriendo o no queriendo hacemos política. Principalmente los que llegan al poder por el poder. Y ellos no son políticos. Para mi concepto, son personas que se aventuran para conquistar el poder y comenzar a satisfacer todos sus deseos buenos, oscuros, menos oscuros, terriblemente oscuros, ¿no? Y así vamos destruyendo el concepto de hacer política. Y al destruir el concepto y la práctica de política, hemos ahuyentado a todas las personas que, como tú, estaban muy motivados a hacer política. Mira, tu currículum, no es por echarte flores, pero acabas de decir, ¿no? Nos has contado que has estado desde los 21 años en el Congreso. Es una experiencia valiosísima, pues, ¿no? ¿Cuántos chicos de 21 años que estudian Derecho u otras carreras están en el Congreso, guiados por un político decente, honesto, como acabas de decir, de Lucho Burso? Y no, pues echarle flores a él, estamos hablando de una realidad. Y después tú has intentado hacer política, acabas desencantado. Y es una consecuencia de esa mala práctica. ¿Qué crees que podríamos hacer para que comencemos a hablar de política antes de destruirnos como competidores? Porque bueno, si yo voy a destruirte con mis argumentos, valiosísimo, no tengo por qué destruirte a ti como persona. Estoy destruyendo tu pensamiento. Si es que llegar al término de destruir, porque es simplemente argumentar cómo mejorar la sociedad y cómo llevar bienestar a nuestra comunidad. ¿Qué crees que debe pasar en los próximos años, ahora que entramos en una época nueva de las elecciones? Incluso de acá a 2 o 3 días creo que se vence la firma para la inscripción para ser candidato. ¿Qué crees que debería ocurrir o qué debemos hacer nosotros que hemos hecho política y ahora estamos un poco en otro escenario? Pucha, me has hecho la pregunta más difícil que ni los politólogos más reputados del país pueden contestarlo. En realidad es muy difícil hacer algo acá en el país, de verdad. Yo creo que lo primero que debemos hacer es entendernos, o sea, como peruanos, cuáles son los males de los peruanos. Porque una de las cosas que también he aprendido es que muchos de los males que vemos reflejados en la política, en nuestros funcionarios, no es que sea de la política, no es que Dios o el diablo o algún villano angelical haya dicho, Perú, toma, te maldigo y estos son tus políticos, estos son tus jueces, estos son tus policías, ¿no? Han venido de otro planeta que se llama corruptor y nos han impuesto, ¿no? No es así, o sea, los políticos, los policías y los jueces salen de la sociedad peruana y tristemente son un reflejo de la sociedad peruana. Yo creo que lo primero que tenemos que tener es dejar de estimular el culto al pueblo como como un poder que no se puede equivocar, ¿no? Omnisapiente y contra los políticos malvados. Y no es así, es un reflejo tal cual. Miren, para no ser muy aprista, ¿ya? Vamos a citar a un líder del líder de la izquierda unida. Él tenía esa frase, decía, ser honesto en este país ya es un acto revolucionario. Mira, qué tal profundidad de frase, o sea, y qué fuerte, ¿ah? El líder de la izquierda unida, Barrantes, Alfonso Barrantes, ¿no? O sea, que diga, y ser honesto en este país ya es un acto revolucionario. O sea, ya demuestra que la costumbre es ser, o sea, no es pillo, ¿no?
Y eso es triste. Si nosotros inclusive leemos los actos fundacionales de la República, el gran debate que hubo entre José Faustino Sánchez Carrión, el republicanista, o sea, el Perú es república gracias a José Faustino Sánchez Carrión, y los que propugnaban el ideal de monarquía, principalmente Monteagudo, que era un ministro de San Martín, en análisis antropológico, sociológico de los peruanos, termina siendo el mismo. Sánchez Carrión es muy duro frente a los peruanos, lo había escrito en el año 1821. O sea, él decía que los peruanos tenemos un culto al servilismo, no respetamos la ley. Creemos que nos corresponde todo simplemente por el hecho de existir. O sea, imagínense, y lo mismo decía Monteagudo. ¿Cuál fue el gran debate entre ellos? Que Sánchez Carrión pensaba que si hacíamos monarquía, nuestros males iban a aceptar. La única forma de mejorar como peruanos era hacer una república de virtuosos o luchar por ello, ¿no? Pero miren de qué parte. Y Monteagudo decía, oye, pero somos así, la república es un gobierno de leyes y de hombres libres. Acá no tienes ni hombres libres ni leyes, porque acá nadie respeta la ley. Entonces, es desde el acto fundacional, miren lo que es triste. Los estudios de Proitica, y no estoy actualizado, pero hasta la última vez que lo vi, más del 80% de peruanos está dispuesto a dar una coima, una dádiva o un beneficio a algún funcionario público si le beneficia directamente. Más del 80% de peruanos. Y nosotros mismos no sabemos ni cruzar la pista de la calle. Y tú que has estado por el mundo, has visto que los países donde menos corrupción existe es donde sus ciudadanos mínimamente respetan las reglas básicas de convivencia. Y acá ni cruzar la pista sabemos. Entonces tenemos un problema en esencia, creo, de los peruanos, y ese es el gran problema de los políticos, creo. Ahora, como yo no soy candidato, lo puedo decir, porque no le puedes insultar, ¿no? Al votante, oye, eres así, así, así. Pero obviamente la política no quiere solucionar ese problema porque pierdes votos. Pero es un problema latente que, mira, que no lo he dicho yo. O sea, hace 2 siglos seguimos con eso. Claro, y también lo ha dicho González Prada. González Prada. Hace 100 años, un poquito más. Claro. Me pongo el dedo. Sale, pues, claro, o sea, y bueno, no sé qué escribiría González Prada si ve todo lo que está ocurriendo en todas las instituciones. Pero tenemos que encontrar soluciones. O sea, el desafío está ahí, el reto está ahí. Y la solución pasa por que los valores, los más importantes, los más básicos, comiencen a practicarse en la comunidad. Desde el ciudadano, del día a día. Lo que acabas de decir, respetar por dónde tengo que cruzar una calle. Si el semáforo está en amarillo o en ámbar, no es para que yo mueva, es para... Me están dando una señal para que yo me detenga. Me está avisando, me dando un tiempo para que yo me detenga cuando conduzco un vehículo. No es para que yo lo tome como un rosadito y me voy, ¿cierto? Entonces, y respetar eso. Respetar a los mayores, respetar cosas muy sencillas. Y también juntarse con la comunidad. Algo tenemos que hacer. ¿No? Hay experiencias de lo que tú has hecho hace poco. Han dejado algunas bolsas en muchas partes del mundo, algunas bolsas vacías, algunas bolsas con dinero. El Perú ocupa el último lugar. Bueno, el primer lugar, no, el último lugar en devolver bolsas y todas vacías. O sea, lo que tú dices es verdad y nos toca decir a nuestros conciudadanos en el tono más directo y más positivo, tenemos que cambiar de actitud desde tu vecino, ¿cierto? Desde nosotros tenemos que cambiar de actitud frente a valores. Y es una práctica. Pero también tiene que comenzar a ser difundido por los políticos, por los medios de comunicación, por los profesores de universidades. Porque tenemos ahí nuestros líderes para que puedan comenzar a sostener un nuevo concepto de vida. Eso es algo que hay que hacerlo y hay que decirlo. La ventaja, como tú dices, cuando tú no eres candidato, tú lo puedes decir. Puedes decir, vecino, no me puedes decir que sea absolutamente limpio si tú no lo eres. Pero tampoco eso me tiene que dar mi licencia para hacer pues absolutamente. Si tú eres un vecino que no respeta el semáforo, yo alcalde, ya pues me como todo tu presupuesto y no pasa nada. O sea, no puede ser eso. Totalmente, sí. ¿No? Entonces, pero hay que hacer cosas allí, Darwin.
la labor que tú tienes y la labor que, digamos, tratamos de buscar en este programa de Munhu, es comenzar a tener esas ideas libres de cualquier interés. El único interés es de que nuestra sociedad mejore. Por eso se llama Munhu, semilla. Comenzar a sembrar. Yo sé que llegaremos, no sé, a unos cuantos miles, pero después pueden ser 10.000, después puede ser 1.000, después puede ser 33 millones de peruanos que digan, vamos a cambiar la actitud. Porque de ahí comienza a haber el cambio, ¿no? Sí, no, totalmente. Claro, yo creo que la primera transformación es por uno mismo, ¿no? Y de ahí ya queremos cambiar el mundo. O sea, muchas veces de jóvenes pensamos diferente, cambiamos el mundo, después cambio yo, ¿no? Y quizás la revolución más importante está en hacer uno mismo y la conducta y la guía. Ahora, no obstante, digamos, el escenario tan trágico en que estamos, eso no quiere decir que no hayamos mejorado, ¿no? El reto también está en tratar de mantener el sistema democrático que ha sido muy golpeado últimamente. A veces, no sé, exageramos, ¿no? No exageramos, nos alarmamos porque hay una percepción de corrupción generalizada. Pero lo que sabemos que ahora existe la corrupción es justamente porque existe un sistema democrático más o menos libre. Antes, las dictaduras, los gobiernos, era casi imposible poder mandar a una autoridad al banquillo de los acusados. No se podía hacer. Según el libro de corrupción, el libro de Historia de la corrupción en el Perú de Quirós, por ejemplo, todo el mundo se queja Fujimori, 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 como si fuera el gobierno más atroz o la dictadura más atroz. No obstante, lo que tiene que responder, lo estoy justificando, simplemente vamos a hacer un análisis y más corrupto de la historia, ¿no? Pero si tenemos esos libros, por ejemplo, el de Lascato, que es muy querido por muchos, el PBI está, inclusive, el porcentaje del PBI de ese entonces fue hasta más corrupto el gobierno de Fujimori. Y es el segundo en cantidad más corrupto el gobierno, pero no se sabe, porque nunca lo han investigado, la prensa estaba secuestrada, no había un fiscal que esté atrás de esas cosas. No había celular. Claro, no había celular, entonces, obviamente, hay un avance en cuanto a transparencia, ¿no? Por así decirlo. No somos el mejor país que lucha contra la corrupción, pero hemos avanzado un poco. Lo que debemos tener en cuenta ahora en la gente es que ahora casi todo sale registrado. Siempre hay que tener cuidado, no por convicción, quizá por miedo. Se tiene que cuidar porque ahora todo, absolutamente casi todo registrado, casi todo deja rastro. Ya no es como antes. Entonces eso nos permite luchar más contra la corrupción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo sí creo que mucho hacen los valores que empecemos a difundir desde colegio, ¿no? Desde inicial, desde primaria o secundaria, ¿no? Que es con respecto a los valores democráticos, al sistema, un poco de economía también hay que enseñar, porque a veces nos olvidamos de la economía. Pero principalmente es eso, ¿no? A veces, quizá esa formación sea ahora más importante que antes, ¿no? Y en el lado práctico, en el lado, digamos, donde también tú estás en el tema legal, un problema que tenemos en Perú es el emprendedor, que es un problema y un beneficio. Es una cosa buena y a la vez no tan buena, ¿no? El emprendedor es una persona que va resolviendo muchos vacíos que existen desde la posición institucional, ¿no? Sin embargo, ahí se encuentra el emprendedor con una maraña de reglamentos, de normas, de leyes, que asusta a cualquier persona. Entonces, si uno quiere seguir avanzando en su emprendimiento, busca la manera de no formalizarse para evitar esa maraña. Y otros intentan formalizarse, pero siempre se encuentran al que le dice hagamos trampa. Y ahí vienen todos los problemas de poco crecimiento en el emprendimiento. Frente a este gran fenómeno de tantas normas, tantas leyes, tantos reglamentos, desde tu posición de abogado neopolítico o político superabogado, ¿qué crees que podríamos aportar en esta legislación? ¿Qué cosas hay que evitar? ¿Cómo simplificamos? Más que aportar la legislación, lo que corresponde es sacar más bien el número de leyes. Mire, tenemos
un gobierno distrital que hace sus criterios, saca su ordenanza municipal y dice, para darte licencia tienes que cumplir esto, aquello, cualquier cosa se inventa, ¿no? Tiene la municipal provincial que saca sus plan de desarrollo tal, acuerdo tal, y entonces ya tienes otro. Después viene el Congreso emite la ley para tal cosa, el Poder Ejecutivo reglamenta la ley, la tiene que reglamentar. Entonces, creo que lo habían cuantificado, pero más o menos para que tú puedas funcionar formalmente ya como empresa, con tus licencias, con todo eso, son casi 30 permisos o trámites que tú tienes que hacer como empresario. Desde buscar tu abogado para que te constituya de minuta, te vas a la notaría, después de la notaría. No, primero, abogado, vas a registros públicos para hacer tu reserva de nombres, vas a la notaría, después otra vez regresas a los registros públicos. Los registros públicos te tienes que ir a la SUNAT. De la SUNAT te tienes que ir a la municipal para pedir tu licencia, tu alquiler, tú la SUNAT otra vez para ver qué regla. O sea, es imposible con tantas leyes y normas hacer esta empresa. En el Perú, bueno, eso data antes de pandemia, ¿no? 8 de cada 10 emprendimientos fracasan antes de cumplir los 5 años. O sea, es nefasto. O sea, es nefasto. Al año. Sí. Al año es la estadística, lamentablemente. Mira, o sea, pero es nefasto. O sea, no puede ser que tengamos, y no solo es eso, ¿no? O sea, hay varias cosas más. Mire, todavía desde la Constitución de 1860 se consideró que uno de los más graves problemas del país son la abundancia de leyes. 1860. Esa Constitución sabiamente estableció que solo el Congreso se podía reunir 2 veces al año, porque había muchas leyes. Entonces, para evitar que haya tantas leyes y discusiones innecesarias, ya, solo reúnete 2 veces para discutir lo más necesario, ¿ya? Lo demás, no te metas. Sí, ya, habría que proponerlo para que tengamos Sí, claro. menos sueldo también en los Miren, congresistas, ¿no? 1860. 1860. Y ahí ya se consideraba que uno de los males del Perú era la demasiada legislación. Tenemos ya casi más de 31,000 leyes. Si contamos eso, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los reglamentos, las ordenanzas. O sea, sin duda superaremos los 500,000 normas en el Perú, y que hay un principio constitucional que dice nadie puede alegar el desconocimiento de la norma, pero es humanamente imposible que tú puedas conocer todas las normas del Ni país. siquiera un estudio con 500 abogados. Ni siquiera los abogados podemos conocer. Eso es una falacia, y salen leyes a cada rato, ordenanzas. Entonces es un problema, y además es un problema también de la jurisdicción. Hemos tenido un caso que lo llevamos a amparo, con amparo, porque era un abuso contra la libertad empresarial. No vamos a decir qué caso era, pero les contamos qué hicimos. ¿Cuál fue el criterio de los jueces? No amparizar, porque supuestamente no vulneraba el derecho fundamental. Sin embargo, los jueces, especialmente en el Perú, que no tenemos en el Cusco, que no tenemos tanto movimiento económico, y en otras zonas que no sea Lima, los jueces no se dan cuenta, lamentablemente, porque lo resuelven estos jueces civiles y no jueces constitucionales, y no hay un curso verdadero que te diga qué se entiende por el capítulo económico de la Constitución, pero muchos jueces no se dan cuenta que es un derecho fundamental, tanto civil como económico, el derecho a la libertad de empresa. Claro. Y no solo es un derecho fundamental, es una garantía que te tiene que dar el Estado. La libertad de contrato, que tú puedes contratar con quien quieras, como quieras, sobre qué cosas quieras, salvo las restricciones que te dé la ley. O sea, la ley te tiene que dar las restricciones, no un reglamento, no el criterio del notario, con disculpas de algunos notarios, pero hay unos notarios que te dicen, o sea, tú no puedes vender a este precio. O sea, ni el Estado te puede arreglar el precio. Viene un notario y él me dice a qué precio debo vender, cómo debo hacerlo. Y los notarios no pueden, porque ellos en esa actuación también están atentando otros derechos fundamentales. Entonces tenemos que ver también desde el ámbito jurisdiccional, eso sí, digamos, es un pedido para los jueces. Ya si no funciona la legislación, no funcionan los políticos, en nuestro sistema democrático, el último defensor guardián de los derechos fundamentales es el juez. Claro. Y el juez debe amparar los derechos económicos constitucionales también, debe hacerlo. Y bueno, Indecopi funciona más o menos bien en algunos casos, solo que no tiene el rango suficiente, o sea, no es una jurisdicción, termina siendo solo un órgano administrativo, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, el Indecopi puede declarar barreras burocráticas ilegales, ¿no? O sea, cuando una municipalidad saca un trámite, pero lo que no puede hacer es derogar la ley misma. ¿Qué pasa? El problema es de la ley, o sea, que la ley es inconstitucionalmente innecesaria. Hay ordenanzas que hacen eso. Claro. Hay ordenanzas municipales que son inconstitucionales. Claro. Pero Entonces, están allí y hay mucha gente incluso que los defiende. claro, entonces, Indecopi no puede hacer nada contra una norma con rango de ley. Entonces, necesitaríamos, no sé si constitucionalizar Indecopi y ya que actúen como jurisdicción, o sea, ya como jueces defensores del mercado, que es tal cual como existe en Chile. En Chile, los defensores tipo Indecopi, pero ellos tienen un fuero jurisdiccional, entonces ya no son administrativos, ya es un juez constitucional económico que te dice que tal cosa que es el Estado vulnera los derechos fundamentales. Y la gente no se da cuenta que con tanto trámite burocrático, el perjudicado no es la gran empresa, porque la gran empresa tiene el tiempo y los técnicos necesarios Y el dinero. y el dinero para solventar la inversión durante mucho tiempo y tranquilo, un trámite de 5 años es para en tiempos empresariales de gran empresa, pues nada, tranquilamente. Pero para un emprendedor, 5 años es el suicidio, Lógico. es la muerte. Entonces, tenía tanta burocracia, en realidad es contra los propios emprendedores, ¿no? Empresarios pequeños, micros. Por eso es importante que los ciudadanos se informen de estas cosas. Y acá ya va una propuesta, ¿no? Reducir la legislación, esa gran estructura, ese andamiaje inmenso que tenemos, que es hasta contradictorio entre ellos mismos, ¿no? Sí, claro. Yo por mi vida de trabajo es que conozco algunas cosas y sorprende, ¿no? El comportamiento, la lentitud, que también es otro tema, los plazos, hacen de que realmente se convierta pues en un suicidio. Formalizarte se convierte casi en un suicidio. Claro. Es mejor que... Y eso perjudica directamente el crecimiento de la economía de un país. En Perú las últimas estadísticas indican de que las grandes empresas se vuelven más chiquitas y muchas desaparecen. Y la idea de tener grandes empresas, o sea, las empresas más grandes son las que pueden hacer mejores inversiones, sostener mejor la investigación, sostener mejor la creatividad y se sostienen en el tiempo de una manera mucho más brillante. Los ejemplos están en Corea del Sur. Samsung, LG, Hyundai, son empresas pues que crecen con la ayuda del Estado. En cambio aquí es imposible crecer y desapareces poco a poco o te achicas como empresario y eso perjudica el crecimiento de un país. Y cuando un país no crece, no puede generar valor y tu PBI se achica. Estaba viendo ahora que el único país que raspando pasa 10.000 per cápita es creo Colombia. Después estamos por debajo. Nosotros estamos por 6.000 per cápita, un país tan rico como es el Perú. Y eso que no es un índice valioso, el PBI, pero ya te indica a qué nivel de pobreza estamos, ¿no? Bolivia está en 3.000, la mitad de nosotros. Y Haití está en 1.200. Pero eso te da la escala de cómo vamos como país. Venezuela ni hablar. Así que, por ahí está una propuesta. Puedes generar desde tu posición como estudio de abogados interlegal y con todos los amigos abogados para ver cómo comenzamos a simplificar siquiera la formalización de los emprendedores. Sí, y disminuir la burocracia. Miren, hace tiempo yo estaba pensando, por ejemplo, en ciudades, y no voy a hablar de provincias que tienen distritos legales, pero en ciudades termina siendo, no sé, innecesario que haya en ciudades, cosas que se construyan como ciudad, que tú tengas una municipalidad provincial y tengas municipalidades distritales. Porque en última instancia, ¿quién te hace los planes de desarrollo urbano? Es la provincial. O sea, los distritales ya, ¿qué tienen que hacer? ¿No? Se tienen que sujetar a lo que diga la provincial. Entonces no debería haber tantas municipalidades distritales, al menos en lo que se consideran ciudades, ¿no? Que tienen un solo plan de desarrollo, además uno solo, que lo hace la provincial en última instancia. Y tenemos que simplificar ahí la burocratización. Y dos, bueno, el tema de los fueros. Pero también creo que es importante advertir la actitud también, o sea, porque ahí va también la actitud cultural que tenemos respecto a ciertos temas. En el sur especialmente, esto es una apreciación, yo creo que vamos a coincidir,
tenemos una cultura antiempresarial, ¿no? Totalmente, ¿no? Somos un país o somos una ciudad que ideológicamente está muy ligado al indigenismo. Muchos de los intelectuales del Cusco y del Macrosur, su libro de cabecera es Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, que le echa la culpa de todos los males a la invasión, a la conquista, a los yanquis, a todo el mundo. Y eso que Galeano, mucho tiempo después, dijo que ya no volvería a escribir un libro así, por si acaso. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 90, se hizo una encuesta, ¿no? ¿Cuál era el libro que más había influenciado a los estadounidenses? Claro, en primer lugar estaba la Biblia, no solamente en el Perú también se lee la Biblia. Pero en segundo lugar, el libro que más había influenciado era La rebelión del Atlas, ¿no? Sí, de Ayn Rand, que justamente es un elogio a la actividad empresarial, a los creadores del mundo, ¿no? Y que en realidad hay ciertos aspectos del Estado más bien que obstruyen. Y Estados Unidos en el siglo XX se volvió la potencia, que es una primera potencia mundial, justamente creyendo en esas cosas. Pero nosotros no, o sea, todo lo que suena empresa es malvado, destructivo. Entonces, ahí también tenemos que generar un cambio inclusive cultural. La cultura está secuestrada. Y esto no lo he dicho ya, San Vargas Llosa, el premio Nobel, antes de llegar del premio Nobel, inclusive narró cómo los escritores que no tenían tendencia de izquierda fueron repudiados, perseguidos, ¿no? Cómo era intelectualmente moral ser un hombre de izquierda. Acuérdense que Sartre sacó, ¿no? El Sartre, que es un francés, él decía, ¿no? Que la literatura es fuego nuevo, como que es un instrumento de la revolución, y todos casi la mayoría de intelectuales por la moda lo siguieron y se volvieron izquierdistas en general. Marxistas. Entonces tenemos un problema también, que nuestras ideas han quedado absolutamente en el pasado. Y eso tú lo ves en profesores, en la mayoría de los centros universitarios, ¿no? Mientras que, digamos, en Lima, Profesores de escuela. salvo algunas universidades, pero digamos, en Lima, en las universidades, más allá de letras, pero en otras facultades, tú ves a personas ya enseñando la robótica, la inteligencia, temas más pragmáticos. Acá seguimos diciendo si el debate fue conquista o fue invasión. Mientras que en Japón ya están, digamos, evolucionando en robótica e inteligencia artificial, acá decimos cambio de constitución. Entonces tenemos un debate totalmente arcaico, pues, de hace un siglo, quizás 2 siglos, ¿no? Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que el muro de Berlín ha caído. Claro, las personas que están proponiendo los cambios, los políticos y ahora autoridades y profesores, que pueden ser los líderes del cambio en la sociedad, están con ideologías que prácticamente han fracasado. Se ha demostrado que la mentira más grande del universo es el socialismo. Es una mentira más grande, no lo digo yo, lo dice un gran filósofo árabe, ¿no es cierto?, que está europeo árabe, ¿no? Y es una gran mentira, pero sin embargo lo estamos haciendo. Pero allí está, pues, el reto de las personas, de los jóvenes como tú, y también de los mayores como yo, ¿no? Para decir, oye, el Perú y el sur es de emprendedores. Tú sales a la calle y encuentras un montón de taxistas, todos son privados. No hay un taxista del Estado, todos son privados. O alquilan el vehículo para trabajar o son conductores de su propio vehículo. Tienes un montón de personas que venden emolientes. Tienes un montón de personas que venden caramelos. Y ahí poco a poquito vamos avanzando. Y el movimiento económico del Cusco es, pues, de emprendedores. Hay que ir a esos emprendedores a decirles, oye, las otras ideas lo que hacen es destruirte. Porque tú ya eres un creador de tu propia riqueza, tu propio trabajo. Entonces, lo que tienes que defender es a las personas que te van a hacer más fácil. No te van a regalar nada, te van a simplificar que te formalices, te van a simplificar que crezcas, y encima te van a comenzar a educar en finanzas, en tributación, en conceptos legales, en marketing, en mercadotecnia, etcétera, en publicidad. Entonces, vamos a comenzar a hacer holdings de emprendedores para que ustedes comiencen a capacitar. Ese es el que te está ayudando a que tú puedas crecer. El otro
que te va a vender de que el imperialismo, el neoliberalismo y el antiimperialismo y etcétera, etcétera, todos los ismos, lo que va a hacer es destruirte a ti, porque la razón de ser de él va contra tu razón de ser. Hay que ponerlo en términos sencillos para que las personas lo entiendan. Esa creo que es una tarea que tenemos que hacerlo. Y para eso estamos aquí. Así que, Darwin, nos queda corto la conversación contigo, valiosísima. Vamos terminando. ¿Cómo ves ahora tu espacio? ¿Cuál va a ser tu trinchera? Además, de dicho ya, tú eres un abogado litigante, pero ¿cómo quieres irradiar esa nueva experiencia y nueva apuesta que tienes de ser un emprendedor, ¿no? Porque es lo que también eres, ¿no? Para que tenga algún sentido siempre lo que hacemos, porque somos parte de una comunidad. Miren, a ver, yo traté de formalizar el estudio, ¿no? O sea, crear persona jurídica, sacar su RUG, y era insostenible, es un absurdo. Las UNAS, los tributos y los permisos terminan siendo un absurdo. Entonces tuve que regresar a ser persona natural, no porque es imposible costear. Bueno, solo nos queda... Que tú eres abogado, sí, profesional, imagínate. Sí. A la señora que vende caramelos o a la señora que vende desayunos, Claro, o sea, es imposible, o sea, de verdad es imposible. Yo lo he tratado con todas las ganas, pero no se puede. Entonces he tenido que regresar a ser persona natural y emitir recibo por honorarios, ¿no? Que es lo que corresponde. Bueno, yo voy a hacerlo primero desde mi tribuna, ¿no? Que son los litigios, ¿no? Me gusta mucho el derecho constitucional, creo que es mi pasión. Creo que nos falta mucho conocer en el Cusco, jurídicamente hablando, ya no políticamente y populistamente, los derechos fundamentales que tenemos como personas, no solo los derechos de las libertades, ¿no? Civiles, usualmente lo identificamos, sino también parte de nuestras libertades económicas, ¿no? Ahí tenemos derechos fundamentales económicos que hay que protegerlos. Y lo que falta también en el Cusco es tratar de hacer justicia constitucional de eso, ¿no? Para casos, gente que se atreva a realizar eso. Lo hemos intentado, hemos tenido fracaso, pero hay que seguir así hasta que conseguimos una jurisprudencia o un antecedente que pueda marcar un derrotero. Y dos, Dios quiera que pueda regresar también, y el tiempo, ojalá también quiera, pueda regresar a la docencia, ¿no? Y poder enseñar lo poco que sé respecto a estos temas, ¿no? Eso es en esencia lo que pienso dedicarme. Y bueno, seguir escribiendo y plasmar las ideas que yo creo que son correctas. Qué lindo. ¿Cuál sería un consejo o algo que dirías a los chicos que en este momento o están estudiando Derecho o quieren estudiar Derecho? Bueno, primero que les debe gustar leer. Si no les gusta leer, es por gusto. El Derecho no se aprende solo yendo a los tribunales improvisando qué es lo que vamos a hacer. En esencia, primero uno debe tener el conocimiento de la causa, los conceptos básicos, y para tener los conceptos básicos es en esencia la lectura. Cada día somos menos abogados si no nos actualizamos. Entonces, si tenemos la predisposición de leer, eres bienvenido al derecho, sea en la rama que tú quieras hacer. Ahora, para el litigio, creo que ya es un tema ya de la convicción de la defensa, ¿no? Que tú estés convencido apasionadamente, que la defensa es un camino adecuado y que tú defendas apasionadamente los casos que tienes. Claro, la pasión es un ingrediente en cualquier actividad que tú haces para que lo disfrutes. Y también para que tú muestres a tu cliente que lo estás haciendo más allá del pago. Así es. Y más allá de lo racional es importante, pero si no le das ese impulso de corazón, que no es lo mismo que digamos que se tenga una empatía absurda, pero darle todas tus fuerzas, todo tu esfuerzo, todos tus sueños al caso que tú tienes, porque te lo han confiado así, creo que es lo mejor que puedes hacer, más allá de los resultados, porque de hecho a veces es difícil predecir los resultados, ¿no? Porque terminamos siendo una persona que tiene una posición frente a otra persona que tiene otra posición, frente a un tercero que es el que decide, ¿no? El árbitro. Una suerte de árbitro. Y ahí no hay un bar. No hay un bar. Entonces, lo único que queda es meterle el conocimiento y la pasión, pero juntos. El conocimiento solo no es suficiente, pero la pasión tampoco. Que es un ingrediente de calidad en tu servicio,
pero sobre todo es un ingrediente de satisfacción para mí. Porque el ejercer una profesión debe generarte satisfacción, Así es. ¿no? Y esa satisfacción va con la pasión, porque solo a través de eso vas a crecer Sí. profesionalmente, ¿no? Ahora, Queriendo consejo. sí, ahora, si me permite, solo para terminar, miren, está en revolución la inteligencia artificial. En otros países ya ha habido despidos y despojo de personas que se dedican al aspecto legal porque la IA los está reemplazando y los va a reemplazar. Los aspectos básicos de un abogado, hacer un escrito, los proveídos, cosas simples, eso en el transcurso del tiempo va a desaparecer, si es que ya no está desapareciendo. Ojo, ahora que cuando uno entra a audiencias, antes teníamos que esperar la voluntad del secretario de actas, del expediente de audio, para que me dé la acta que ha dicho el de la audiencia. No, ahora ya hay un transcriptor que inmediatamente en el acto, mientras está desarrollando la audiencia, está haciendo la transcripción. Inclusive tú puedes conversar cuál fue el principal argumento de tal abogado, qué dijo tal persona, qué cosa, no sé. Imagínense a qué nivel, ¿ah? Entonces los trabajos básicos del abogado, van a desaparecer. Y si una persona no busca ser excepcional, eso quiere decir que las 8 horas no son suficientes. No es que puedas descansar sábado y domingo. Si el 80% de tu tiempo libre no lo dedicas a estudiar y ser mejor abogado, no vas a ser un buen abogado. Y no vas a disfrutar. Y no vas a ser. No, que al final, cualquier actividad que uno haga en la vida es para disfrutar. Sí. Y eso tiene que ver mucho con la pasión. Norvin, muchas gracias. No, gracias. Seguiremos conversando en otras oportunidades, porque acá han quedado muchos temas contigo, con tu sabiduría, con tu experiencia, aunque ya tienes 20 años de haber dejado el colegio, Sí. y tienes como 15 años de abogado, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ese año cumple 10 años de abogado. 10 años de abogado. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues, muchos años de político, así que hay una vasta experiencia, a pesar de esa juventud que conservas y aún tienes, ¿no? Y bueno, mucha suerte, Darren, vamos a ir conversando. Y gracias por este tiempo. No, Y a todos ustedes también. gracias a ustedes. Buenas noches.